espera este día, el miércoles, cuando tenemos a nuestra colaboradora, nuestra compañera de Medicina en su Hogar, a la doctora Cristina Balinotti, psicóloga y conferencista. El tema es ¿qué es el deseo y su expresión en la sociedad de consumismo? Buenos días a todos. Buenos días, el tema es espectacular, el tema. Y más para... Es muy bueno. Y más, cada día vemos más esa locura del dinero que nos está llevando a la perdición de la sociedad, no hay duda. Ahí la dejo, doctora, sí, para que nos guíe. Bueno, en la primera imagen vemos el título, que es el deseo y su expresión en la sociedad del consumismo. Y lo podemos resumir en una pregunta: ¿cuanto más tengo, más quiero? ¿Por qué? Y en una afirmación: ¿deseo lo que no tengo y cuando lo tengo no sé qué hacer? ¿Por qué ocurre esto en el ser humano, particularmente en esta época posmoderna? Por lo tanto, vamos a ir primero al origen etimológico de la palabra deseo. En la segunda gráfica o imagen vemos que el deseo desde la lengua castellana, francesa e italiana viene del latín desiderium y del verbo desiderare. ¿Qué significa? Significa esperar, porque es un origen muy antiguo, esperar lo que las estrellas nos traigan, o pedir el tiempo o condiciones atmosféricas favorables para el crecimiento de las plantas. Pero en alemán, y acá viene el origen que nosotros, etimológico, que usamos, hay dos palabras para deseo: Begierde, que significa apetito o apetencia, y Wunsch, deseo, voluntad o anhelo. Este Wunsch que utilizó Freud en su lengua alemana es la traducción que nosotros usamos: deseo o anhelo. Vale decir que cuando estamos hablando de deseo, hablamos de anhelo, no de necesidad. Entonces vamos a la próxima imagen y vemos cuál es la diferencia entre necesidad y deseo. Antes de entrar de lleno al tema del deseo, los animales tienen necesidades biológicas que satisfacen y están predeterminadas por el instinto, mientras que los seres humanos tenemos necesidades también biológicas, pero están dentro de lo que se llaman necesidades primordiales, y además tenemos esto del deseo que tanto nos acicala, que constantemente nos está inundando. En la próxima gráfica vemos la jerarquía de necesidades humanas, que son las necesidades primordiales que desde la psicología habló Abraham Maslow. Y vemos la pirámide de Maslow, muy conocida. Y son necesidades motivacionales. Para que uno pueda autorrealizarse, tienen que estar completas previamente estas necesidades. Necesidades físicas, por ejemplo, dentro de lo que están las biológicas, pero también está el descanso, la buena comida, la necesidad de seguridad física, digamos, vivir en un barrio, en una casa y en una familia también que sea segura, necesidad de pertenencia, de pertenecer a la familia y a un grupo social de amistad, y necesidad de reconocimiento. Tenemos un éxito, si nos va muy bien, qué importante es que la gente lo reconozca. Entonces así, con todos esos casilleros completos, llegamos a poder autorrealizarnos. Entonces ahora, a partir de conocer esta diferencia, vamos ya de lleno a profundizar en el tema del deseo. Desde ya que la profundización fue hecha por el psicoanálisis, en la próxima imagen vemos que Sigmund Freud nos dice: el deseo en el ser humano es por definición insatisfecho. Nunca puede colmarlo ningún objeto. Siempre queda un resto de insatisfacción. ¿Por qué es esto? Y acá viene la explicación. El deseo humano es movible, va moviéndose de un objeto a otro, metonímicamente. Vale decir, compro un auto
pero al año quiero otro, me gusta otro, y si puedo lo adquiero, y si no lo tengo en mi fantasía. Me compré zapatos, quiero otros que son más lindos. Siempre hay algo insatisfecho. ¿Por qué? Porque en realidad, dice Freud, el deseo es inconsciente, ese deseo, el hombre no lo conoce, el origen, y está reprimido, es continuo, es una fuerza que es un acicate que está constantemente ahí llevándonos a adquirir cosas, porque en realidad lo que buscamos es llegar hacia atrás, una regresión del aparato psíquico hacia esa edad en donde vivíamos en el paraíso, que era el vientre materno. Es ese deseo de regresar al paraíso perdido. Es decir, y en esa búsqueda inconsciente, conscientemente vamos pasando de objeto en objeto. Por lo tanto, el deseo humano, que es medular de la condición humana, tiene dos niveles. A nivel de la condición humana, en la próxima imagen, el deseo es siempre, como decíamos, una fuerza continua, inconsciente, está reprimida por lo tanto, y es inagotable. Y además es movible, va de objeto en objeto, pero a nivel del individuo, el deseo puede generar trastornos psicológicos severos. Si la persona no tiene cubiertas sus necesidades primordiales, esos huecos, si por ejemplo no hay, digamos, no se creció en una buena familia, o falta de empleo, falta de una vivienda segura, falta de reconocimiento, falta de respeto por parte de la sociedad, todos esos son huecos que se tienen que llenar de alguna manera con algo y se llenan con objetos. Por supuesto que es una bolsa con el fondo roto, porque uno puede comprar todo lo que quiera, pero estas cosas no se pueden compensar. Y entonces aquí surgen los acumuladores compulsivos, surgen los jugadores, los adictos a drogas, la compulsión a las compras, particularmente tan habitual en esta época, ¿verdad? Fíjese que acá en los Estados Unidos uno de los negocios más prósperos es el storage, es las cadenas de storages, en donde compramos tanto que tenemos que poner parte de eso que compramos en otro lugar, porque ya estamos acumulando en el closet algunas ropas con las etiquetas, vale decir que esto es a nivel del individuo lo que está sucediendo y el incremento de estos trastornos. Profundizando aún más el psicoanálisis llevado a cabo por Lacan, un seguidor de Freud, un gran psicoanalista, en la próxima imagen, Lacan ya coloca el deseo en la relación con los otros, en la intersubjetividad humana, y nos dice, es humano desear lo que los otros desean, porque ellos lo desean. Y afirma, el deseo se construye en la dialéctica con los demás. Si yo salgo y veo que mi vecino se compró otro auto, ya yo estoy inquieto, ya eso me perturba y de alguna manera tengo que ver cómo poder cambiar ese auto. Jacques Lacan se basó en la filosofía de Heidegger, que fue llamado el filósofo de la conciencia de la posmodernidad, que él habló de la dialéctica entre el amo y el esclavo. Pero bueno, él decía que la historia es eso, la historia del amo y del esclavo, de los oprimidos y de aquellos que son los que oprimen. Pero sacándolo del contexto político, esto o de la historia, podemos ver que existe esta dialéctica del amo y el esclavo ahora en nuestra sociedad. El amo es el mercado, y nosotros somos los esclavos que renovamos objetos de consumo todo el tiempo, ¿verdad? Porque eso de alguna manera nos promete la felicidad. Lacan también se basó en la filosofía de Friedrich Hegel, en la próxima imagen, y Hegel, justamente del que estábamos hablando recién con respecto a su dialéctica entre el amo y el esclavo, dice algo interesante: el deseo humano es fundamentalmente deseo de reconocimiento por el semejante, por el otro. Y acá lo trasladamos al psicoanálisis y vemos que se busca el reconocimiento de aquella madre, de aquella situación ideal que se tuvo en el vientre materno.
Dentro de lo que es la filosofía y la teología, San Agustín de Hipona, vamos a la próxima imagen, nos dice que el deseo, el cupiditas, es uno de los 4 afectos que perturban el alma humana. Fíjese que ya en aquella época, ¿verdad? En el siglo IV. Entonces, el deseo es deseo de lo que no se tiene y es una herida del alma que la perturba, porque lleva la angustia incesante de la dialéctica, otra vez, entre tener y perder cosas temporales, que es lo que nos está angustiando, que nos perturba el alma. Tener, pero tener cosas que después se pierden, que después se cambian. Es lo momentáneo. Desde la sociología, Zygmunt Bauman, altamente recomendable, un gran sociólogo que escribió, entre tantos libros, La modernidad líquida, dice: la sociedad consumista triunfa solamente si mantiene a sus miembros insatisfechos. Pero además de insatisfechos, tienen que estos miembros asociar la felicidad con un incremento del deseo y de la intensidad del mismo. Esto nos trae hoy esta relación con la felicidad, la noción de una felicidad en realidad errada, ¿no? El significado errado de la felicidad. Y esta situación con el deseo exacerbado en esta época, que nos lleva a la depresión, que cada vez se hace más frecuente, al suicidio. Hemos visto a esta reina de Estados Unidos de belleza que se lanzó del piso 29, muy joven. ¿Por qué? Porque el discurso actual nos afirma que nada es imposible, niega el aburrimiento, digamos, el sufrimiento, todos tenemos que estar alegres y felices, y hay que comprar cualquier cosa para ser feliz, y después otra cosa y otra cosa. Y de esa manera nos instalamos en la diferencia importante que hemos perdido entre el ser y el tener. Un libro de Eric Fromm, ser o tener, la pregunta shakespeariana. Y Guy Debord, en el libro La sociedad del espectáculo, lo llevó aún más y dijo: el problema es entre tener, ser y parecer, hoy en día. Es decir, hoy en día queremos tener y queremos padecer, hemos dejado de ser. Le voy a pedir al director que ponga la última gráfica, que esta es la de Zygmunt Bauman. Esta es Zygmunt Bauman, en donde nos habla de la sociedad consumista que mantiene a sus miembros insatisfechos. Además, asociando la felicidad con un incremento del deseo, cuando en realidad la felicidad no está en relación justamente con el deseo, ni con el incremento del mismo, porque si yo soy feliz, si tú no eres feliz, lo voy a poner de esta manera, manejando una bicicleta y sintiendo los dones de la vida, no vas a ser feliz con un Rolls Royce. ¿Por qué? Porque la felicidad está relacionada justamente con una sensación interna de armonía y de paz, no con los objetos que compremos. Profesionales como la doctora que nos ayude a darnos los mecanismos, las herramientas que cuando nos vemos que ya no estamos yendo, cambiar. Porque nos arrastra, es una corriente que nos lleva y nos lleva y nos lleva, y eso a veces lo lleva al abismo, a veces, porque quieren estar en un nivel que no pueden estar, y por llegar a ese nivel pierden todo. Doctora. Claro, no hay que irse a los extremos, desde ya que nadie está hablando de sociedades como Cuba. Digamos, los extremos son siempre malos, los extremos hay que cuidarse de ellos. Siempre repito lo de los griegos: nada con exceso, ¿verdad? Todo en el justo medio. Pero mira, tenemos que saber lo siguiente: el deseo es siempre insatisfecho, es una cuestión psicológica humana, es algo medular que está y aparece cuando nacemos. El deseo siempre es insatisfecho. La cuestión radica en cómo nos vamos a posicionar frente a esa insatisfacción, sabiendo que yo voy a estar siempre insatisfecho por naturaleza humana, por condición humana. En un punto dado, cuando yo ya compré 40, 50 pares de zapatos, tengo que plantearme: esto no va a parar más.
porque la condición humana es que yo voy a seguir comprando, y la sociedad me lo favorece. Y no hablemos de Estados Unidos, todo el mundo está llegando este extremo, digamos. Es como que el mundo se está dividiendo en extremos, ¿verdad? Está el mundo que podemos lamentablemente ver en Cuba, en Venezuela, y vemos el mundo de la cosa, de la ibris, de la que hablaban los griegos, que significa la desmesura, cuando ya me voy a un extremo. Y saber otra cosa, segundo punto, no estamos consumiendo objetos cuando compramos en exceso, cosas que no, cuando compramos cosas que no necesitamos, digamos. No, y que a veces no la usa nunca. A veces no la usa nunca. Por eso se están consumiendo placeres instantáneos, ¿Es verdad? Luis. Doctores, lo que queremos es el placer instantáneo, porque esta es una sociedad hedonista, es una sociedad hedonista, individualista, de corte narcisista. Entonces solamente queremos ese placer que nos da. Llegamos a casa con las bolsas, qué contentos que estamos, nos probamos todo, o si compramos el auto, pero después va bajando esa intensidad, esa alegría. Cierto. Porque es una emoción, la felicidad es un sentimiento. Es cierto. ¿Y cuántas veces la persona va a una tienda y ve algo que le encanta y le gusta? Lo compra, lo lleva a la casa y después ya se desaparece. No lo ve más nunca. Y dice, ay, yo tenía esto. Increíble, pero cierto. Es verdad. Doctor, claro. Usted dijo, la felicidad es un sentimiento. Eso es más importante estar en paz con uno mismo que estar feliz. ¿Cuál es la diferencia? Porque bueno, no hay diferencia, porque cuando uno está en paz y en armonía, mira lo que decía Epicuro. Epicuro, un gran griego, decía que existen placeres, Epicuro y Aristóteles juntos. Existen placeres en el movimiento y placeres en el reposo. Los placeres en el movimiento agitan alocadamente los átomos del cuerpo. Eso no es felicidad, eso es disarmonía. Eso es una alegría, por ejemplo. Me regalan algo y tengo este pico afectivo, ¿verdad? Que después baja. Eso es una emoción. Pero los placeres en el reposo, nos decía Epicuro, que armonizan los átomos del cuerpo, nos hacen sentir tranquilos, y esa es la felicidad, de acuerdo con la definición de Aristóteles, que dice que la felicidad es la sensación de ir corriendo vertiginosamente hacia los propios límites, pero con esa paz interior, con esa seguridad, en donde yo, por supuesto, no pierdo el tiempo mirando al otro a ver qué logró el otro para competir con él. Si bien la competencia es muy importante en una sociedad desarrollada, pero no llevarla al extremo que nos perturba y nos impide desarrollarnos y nos hace perder tiempo. Es decir, la felicidad tiene que ver con un estado de paz interior y de armonía, en donde cuando yo tengo lleno todos los casilleros de las necesidades primordiales, cuando tengo esta sensación llenante, que no está en el diccionario, pero me parece muy alusiva a lo que estoy diciendo, cuando yo estoy lleno por dentro, no tengo necesidad de exagerar con las cosas que voy a comprar, porque no tengo agujeros que llenar. En cambio, cuando me faltan cosas, cuando he sido maltratado, cuando tengo un trauma, cuando me faltaron estas necesidades de amor, de afecto, entonces tengo casilleros vacíos y los tengo que llenar con algo, porque si no la insatisfacción es enorme. Entonces, eso se junta con el deseo como condición humana, que es una condición de todo. Va a decir que tenemos que conocer esto del deseo. Por eso las presentaciones aquí con PowerPoint y entrar un poquito en profundidades para dejar de decir lo que dice todo el mundo y poder entender un poco más y poder manejar esta condición humana. No, pero yo creo que la combinación de la gráfica con la explicación ayuda mucho. ¿Qué es la felicidad? Porque para todos la felicidad no es la misma. Entonces, es cuando uno logra en realidad el objetivo que uno busca, que no necesariamente quiere decir que sea el mismo. Buscamos de diferentes maneras. Luis, y me disculpas, sí. La felicidad no es llegar a una meta, la felicidad es el camino hacia esa meta. Yo soy feliz, recordemos a Aristóteles,
La felicidad es correr hacia los propios límites. A ver, hasta dónde yo puedo ser exitoso. Pero en ese ¿Cómo camino puedo no sufre. desarrollar al máximo mis cualidades? Pero en ese camino no sufre. Porque ve que no está logrando el objetivo. Porque yo estoy trabajando para mis metas, estoy trabajando para mis objetivos. Y entonces, cuando llego a ese objetivo, siento un grado de satisfacción, ¿verdad? Pero la verdadera felicidad es el camino hacia esa meta, no es la meta misma. Persona común y corriente que quizás no tenga un intelecto alto, que pueda entender y que nosotros decimos, me siento feliz. ¿Qué es para esa persona? La felicidad en estas sociedades está mal entendida. Mal entendida. Está mal comprendida. La felicidad no se ve como un sentimiento. ¿Qué quiere decir un sentimiento? Que es permanente en el tiempo. Se ve como una emoción. ¿Qué es una emoción? Algo que pasa en un momento y luego se va. Desaparece. Se va. Confundimos felicidad con alegría extrema, con apasionamiento. Con esa ebullición. Con emoción, sí, porque la alegría no, pero con emoción. Es decir, uno se siente... Ebullición, decía yo. Esa ebullición que sentimos cuando nos regalan algo, cuando ganamos algo. Digamos, eso no es felicidad, eso es otra cosa más profunda. Yo no hablo de un objeto, yo hablo en la familia, y en la familia, que es una familia feliz. Porque hay comprensión, hay entendimiento, hay aceptación, todos esos términos, que es lo que yo hablo. Tú tienes que estar feliz contigo mismo, interior. Este es un trabajo que hay que hacerlo. El trabajo de estar feliz con uno mismo incluye muchas cosas. Y dentro de ella es regresando a tu pasado, viendo lo que te pasó, lo que no te pasó, lo que te falta emocionalmente, los vacíos que dice la doctora que las personas tratan de llenar con otras cosas. Por eso yo insisto en que es importante comunicarse con profesionales que nos ayuden en ese proceso. Doctora. Un refrán anónimo dice, cuanto más deseos se siembran, menos felicidad se cosecha. Es decir, porque los deseos deben ser manejados, deben ser, digamos, parados en su curso. Cuando tenemos lo suficiente para vivir, y yo estoy hablando de estar bien, no estoy hablando de una situación en donde no soy precisamente una persona socialista, ni mucho menos, ¿verdad? Yo creo que las sociedades de consumo son importantes en la medida en que los individuos sepamos manejar esta satisfacción que nos dan los objetos. En la medida en que nos posicionamos frente a esa satisfacción de una manera más racional y decimos, bueno, pero si me gusta esa cartera que está allí, pero ¿para qué si ya tengo varias? Y entonces entro en un autorrazonamiento, en una autorreflexión que parecía que hoy en día se ha perdido. Nadie reflexiona sobre sí mismo. Parece que somos animalitos que vamos y hacemos lo que nos dicen. La publicidad conoce al dedillo, esto que yo hablé sobre el deseo desde el psicoanálisis, lo conoce perfectamente y lo sabe manejar muy bien. Y es un negocio y está bien. El tema es nosotros cómo manejamos nuestro propio negocio humano, cómo manejamos nuestra alma, nuestro espíritu, para no teñirlo de insatisfacción constante, de infelicidad constante. Porque de nuevo, como decía este anónimo, cuanto más deseos se siembran, menos felicidad se cosecha, porque los deseos que se siembran y se logran son alegrías transitorias que no nos van a hacer felices. Eso lo tenemos que tener muy, muy claro. Ahora bien, tenemos que comprarnos los autos. Sí, por supuesto que sí. Solamente hay un punto de reflexión al cual tenemos que llegar todos y preguntarnos si no estoy llegando yo a un extremo, y si estoy en un extremo, ¿cómo puedo hacer para beneficiar a los demás, para ayudar a los demás? Además, por supuesto, de viajar, de comprarme mis cosas, pero ¿de qué manera yo comparto esta riqueza que he logrado con los demás? Ya, todos los extremos son malos, pero el consumismo, si lo miramos desde el punto de vista personal, que te llenas de cosas que no te hacen falta, que es real. Claro. Muchas veces tú lo que haces es que ya no tienes espacio y lo regalas a otras personas
que en realidad no lo tienen. Pero el consumismo crea oportunidades también, porque se crean nuevas fuentes de trabajo y se crean toda esa serie de cosas que ayudan a la persona a poder salir de su situación. Muchas gracias, doctora. Gracias, No, doctora. gracias a ustedes. Un Un placer abrazo. como siempre.